Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: No matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Entonces, si al momento de presentar tu ofrenda ante el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él de camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de hoy, de este día jueves de la 10ª semana del tiempo ordinario, nos invita a mirar al cielo, a ver cómo el Señor nos invita hoy a una fe auténtica. Dice, el Señor nos invita a los máximos, no a los mínimos, a tener una fe auténtica, no una fe mediocre. Esto es a lo cual nos invita el Señor hoy día cuando dice a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la justicia que Dios ha revelado a todos nosotros, los bautizados? ¿Cuál es la justicia que supera, que es mejor que la justicia de los escribas y fariseos? Sin duda que es el mismo Cristo, justicia de Dios, el que nos hace justos, es decir, vivir cristianamente y auténticamente nuestra fe. Queridos hermanos, aquí la justicia de los escribas y fariseos está basada en la ley, en el cumplimiento solo de la ley como un peso, como un moralismo, como aquello que nos oprime. Esto es solamente de palabras y no de obras. Por eso el Señor inmediatamente dice: habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. Es decir, hace presente la ley de Moisés, hace presente la ley que Dios ha dado a su pueblo, que estos escribas y fariseos la han transformado en un peso, en una carga, en una opresión para el pueblo, y no una ley para liberarles, para hacerles hijos de Dios, pueblo elegido de Dios. Todo lo contrario, esta es una ley que ellos mismos, la justicia de los fariseos y escribas, viene interpretada como: tienes que cumplir. De lo contrario, estás excluido de la fe de Abraham. Sin embargo, Cristo con esta frase nos invita a otra cosa. Pues yo os digo, esta es la autoridad del nuevo Moisés, esta es la autoridad de Cristo en el Sermón de la Montaña, esto es el espíritu del cristiano. Pues yo os digo. Entonces tenemos que poner atención a lo que nos invita el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, porque odiar a tu hermano, tratar a tu hermano como imbécil, como renegado, como uno que no tiene padre, que no tiene nada que ver contigo, que es un condenado, que es uno que no tiene sentido su vida, es uno que está hecho así y que Dios lo ha dejado a su suerte. Pues no es verdad. Aquel que diga eso está también asesinando, matando al hermano, porque está yendo contra el mandamiento del amor al prójimo. Y quien dice que ama a Dios y no ama al prójimo es un mentiroso, dirá San Juan. Por eso vemos aquí la invitación del Señor a la plenitud de la fe. El Señor nos decía en el Evangelio de ayer: no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a cumplimiento. Este cumplimiento es: pues yo os digo. La luz real en nuestras vidas y en nuestra fe es Cristo mismo, es el misterio pascual de Cristo. A esto nos invita el Señor. Por eso dirá concretamente: si tú vas a presentar la ofrenda, si tú vas a celebrar a la iglesia, a la misa, y ves que tienes algo contra tu, ¿cómo puedes acercarte al culto
a los sacramentos, si en el fondo de tu corazón odias a tu hermano, reniegas contra tu hermano, tienes algo contra tu hermano. El mandamiento del amor, amar a Dios y al prójimo. Amaos como yo os he amado. Este es el mandamiento que nos ha dejado el Señor. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? ¿Cómo nos ha amado el Señor? Pues amando a Dios con todo su corazón, haciendo su voluntad hasta el extremo, hasta donar su vida por nosotros. Y nos ha amado porque nos ha perdonado los pecados. Queridos hermanos, hoy día pidamos al Señor la justicia que viene revelada en nuestro Señor Jesucristo y no la justicia de este mundo. Vivamos los mandamientos con la luz de Cristo. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.